Hola Carolina, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por conectarte, por aceptarme desde el comienzo de esta invitación a este podcast. Bienvenida, inherente a la vida, inherente al trabajo. Es un gusto inmenso tenerte acá. Muchísimas gracias. Joana, buenos días, de verdad. Gracias a ti por esta invitación. Un placer hacer parte aquí de este proyecto de Inherente que me encanta y que espero que tenga toda la difusión. Ay, sí, de hecho, tú fuiste de las primeras que supiste de su existencia, empezaste a escucharlo, entonces es una verdadera oyente, parte de la audiencia de este podcast. Pues, Caro, la verdad, yo quiero arrancar con algo que me encantó mucho cuando te hice la invitación, la cual aceptaste desde el comienzo, y fue que me dijiste algo que termina siendo como un sesgo que tenemos en relación con el trabajo y es, no, pero ¿será que yo que no he sido como una experta en los temas de gestión humana, de relaciones laborales, de grandes equipos, soy un referente para eso? Y yo te digo que ahí sinceramente fue como la forma perfecta para mí de empezar esta conversación, porque muchas veces pensamos que el trabajo y el trabajo si no es con unos equipos grandísimos y un liderazgo sobre el número de personas, como que no nos sentimos expertos en esto. Y todo lo contrario, yo creo que cuando una persona como tú, que tienes una trayectoria inmensa de trabajo, no sé, como 30 años, yo creo, hicimos un cálculo ahí que coincidimos más o menos, uno empieza a pensar, bueno, ¿qué tanto sé del trabajo? Y pues yo te pregunto, cuando tú arrancaste tu vida laboral, yo hace poco hablaba un poco de lo que uno pensaba cuando era chiquito del trabajo, siempre pensaste que querías ser trabajadora, empleada, ¿cómo te lo imaginabas? Súper al comienzo. Me imaginaba yo, Joana, siendo empleada, o sea, es curioso porque tal vez crecí viendo el modelo de mis papás que eran empleados y para mí eso era como lo normal, ¿sí? Cuando empecé a estudiar economía, sí, me imaginaba trabajando pues en uno de los grandes sitios de referencia para los economistas en Planeación Nacional, en el Banco de la República, en el Ministerio de Hacienda, pero nunca me imaginaba como cabeza de nada, simplemente siendo una funcionaria de estas entidades. ¿Ok? Y cuando terminaste tu carrera dijiste, bueno, ya llegó el momento, estudiaste economía en los Andes, es el momento de enrolarme en un trabajo, tenías súper decidido, porque ese es otro tema, uno empieza y uno no sabe dónde termina, pero yo creo que desde que comenzaste ya más o menos sabías por dónde ibas. No, cuando yo comencé en Fedesarrollo como investigadora en el Banco de la República. Fue como el primer grupo de pasantes que tuvo la Facultad de Economía con el Banco de la República. Esto fue en el año 95, Dios por eso santo. los 30 años. Hubo un primer grupo de pasantes y entramos 5 pasantes. Entonces ahí fue como mi primera aproximación al mercado laboral. Y después, cuando me gradué, en el 96 tuve la opción de irme al Banco de la República o a Fedesarrollo. Ok. Y cuando tú arrancaste y dices, porque cuando dijiste la palabra pasante me acordé, porque todos hemos sido pasantes, uno mira a los grandes, ¿no? Uno va mirando a los grandes y va diciendo, bueno, ¿será que yo voy a ser más o menos así? ¿Tú qué veías ahí en esa primera experiencia de los grandes o las grandes? Porque ya en ese momento eran menos, pero uno veía a las mujeres como, uy, yo quisiera verme así, ser así. Pues mira, de nuevo aquí pongo el modelo de mi mamá. Mi mamá trabajó en el sector público también, casualmente en el Ministerio de Hacienda. En su época había delegaturas de presupuesto. Las entidades públicas no tenían como su oficina propia de presupuesto, sino que Hacienda les mandaba un delegado. Mi mamá había sido delegada, luego fue jefe de presupuesto de varias entidades y yo veía como el modelo de mi mamá, ¿no? Mi mamá también fue economista, es economista de la Universidad del Valle, y para mí era como lo normal, o sea, ser como mi mamá, o sea, yo no lo tenía como conscientemente interiorizado, pero ahorita que tú me preguntas, es como lo normal era ser así, no,
tenía un gran referente de que quiero ser como tal persona específicamente, como en la carrera, pero sí tuve profesores y profesoras que fueron un modelo, ¿no? Me acuerdo de Olga Lucía Costa, que fue mi profesora de política fiscal, y ella no creo que sea consciente de la influencia que tuvo en mí, y ella es casualmente hoy, ella es la codirectora del Banco de la República, que reemplazó a Alberto Carrasquilla y que ocupa, digamos, la misma oficina y la misma silla que tenía yo en el Banco de la República, ¿Y curiosamente. algún día se lo has podido decir? Porque eso es súper bonito con la gente que uno lo marca y no se imaginan lo que lo marcaron a uno. ¿Y algún día lo has hablado con ellos? Creo que no así tan directamente. Algunas veces he puesto, digamos, publicaciones cuando la nombraron a ella en el banco, si es un referente para mí, no sé qué, pero no se lo he podido decir, digamos, de frente. Y eso que, pues, somos vecinas, vivimos cerca, entonces nos encontramos mucho, pero no le he dicho, pero sí. No, Ella ya toca publicitarlo porque pues eso... ¿Y era tu profesora de qué semestre? era como en quinto semestre, política fiscal, ella en ese momento era asesora CONFIS, CONFIS era el Consejo de Política Fiscal, un grupo como de expertos que le recomendaban al gobierno qué hacer en materia fiscal, y era ella y Sergio Clavijo, creo, y ella, además, estaba embarazada en el momento en que nos estaba dictando clases, entonces, pero normal, o sea, pues sí, eran muchos mensajes que nos iba mandando. Y yo me acuerdo que trabajaba con el ministro Rudolf Gómez, entonces estaba en clase y la llamaba al ministro y salía, entonces era como, claro, uno wow. veía eso, claro, un poco en derecho también pasaba eso, ¿no? Ver los abogados o las abogadas que tenían como estos movimientos importantes, uno decía, bueno, y bueno, me imagino también verla embarazada, eso de todas maneras, en ese momento, porque es que hay veces como que se nos olvida que había ciertas cosas que de pronto no éramos muy conscientes. Claro, entonces, pero fíjate que no éramos conscientes, pero entonces es ser ese referente, ¿no? Miren, normal ser embarazada, estar trabajando en una posición de mucha responsabilidad y ser profesora además. Entonces, bueno, ella fue otra profesora que tampoco se lo he dicho nunca, fue no, en su momento creo que se lo dije al final de la clase, pero después nunca más, Patricia Correa. Ella era subgerente monetaria en el Banco de la República y nos dictó macroeconomía avanzada, una macroeconomía. Tres, no, yo no me acuerdo cuál clase nos dio, creo que fue una macro, ya se me olvidó, pero solo me acuerdo que la clase era fantástica. Fantástica, qué calidad de profesora, qué capacidad, y también su rol en el banco, ¿no? Ella era una profesional muy destacada. Y así se van generando esos referentes. Fíjate que solo ahora que tú me preguntas y empiezo a recapitular, caigo en cuenta. Y ella pues se retiró de la economía, tristemente para la profesión, felizmente para ella, es una gran artista. ¿Ah, sí? Sí, sí. Oh, qué chévere. Y entonces, pero van marcando, digamos, como los modelos a seguir. Y ahí fíjate que es cuando, también hablando contigo, caigo en cuenta de esa importancia de ser un modelo, ¿no? No un modelo de persona, sino de demostrar que hay un camino posible. Sí, sí. Pero también un modelo de persona, Caro, porque pues no como con la idea de entonces yo voy a ser un modelo, pero las personas que están haciendo cosas y se ven profesores, mentores, jefes, eso se nota, o sea, eso se nota y marca en la vida, ¿no? O sea que sí, creo que tocas un punto que se ha tocado varias veces, no solo en el podcast, sino que es bien importante y es cómo los mentores tienen una labor importantísima en nuestra vida que muchas veces no somos conscientes y no nos damos cuenta, sino cuando de verdad hacemos como una introspección. Pero bueno, entonces ibas caminando sin pensarlo con ciertos referentes de tu mamá y vas acompañándolo de ciertas cosas y dices, sí, realmente lo mío es este camino no sé, economía pública, políticas públicas. Y después de la pasantía, ¿qué pasó? Bueno, entonces después de la pasantía, cuando me gradué de la universidad, como te comentaba,
tuve como 2 procesos, uno en el Banco de la República de nuevo, en el área de investigaciones, y en FEDesarrollo, también como investigadora. Yo había hecho también, había trabajado un poquito antes, tengo que mencionarlo, con el rector de la Universidad de los Andes, que era Rudolf Gómez, haciendo una investigación. Él en su rol de rector también, siempre con su mente inquieta, quería pues dedicarle un poquito de tiempo a temas de investigación y a temas sociales. Entonces, él tenía una investigadora que era Raquel Bernal, la actual rectora. La rectora de los Andes, sí, claro. Ella entró a trabajar a FEDesarrollo, entonces su posición como asistente del rector quedó disponible. Ella me recomendó y empecé a trabajar con Rudolf Gómez, pero pues era como un trabajo parcial mientras terminaba mi carrera. Hicimos una investigación sobre la importancia de la madre en los primeros años del niño y su rol en el trabajo, de la lactancia, de la ausencia. Y bueno, la economía del cuidado, las bases de todo esto que finalmente empezamos a entender. De acuerdo. Eso fue, y entonces, entonces tuve también esa experiencia adicional, pero entonces ya me graduó y Mauricio Cárdenas había sido mi profesor de macro avanzada, es así, en la universidad, y él me propone irme como investigadora a FEDesarrollo. Entonces tenía lo de FEDesarrollo y lo de el banco. Y le consultó a Rudy Gómez como qué me recomienda, qué hago, y él me dio también un sabio consejo, y era, no, váyase para FEDesarrollo. Me dijo, mire, al banco usted puede ir en cualquier momento. Bueno, no, y te hago una pregunta y me brinco. Siempre, desde que comienzas, estás hablando del banco, ¿siempre lo tuviste? Pues porque obviamente no, pero te marcó mucho desde el comienzo. ¿O es normal que a los economistas, digamos? Yo creo que es normal, y sobre todo a los economistas de mi época. A veces cuando voy y doy charlas en la universidad, no doy clase, pero a veces me invitan como a dar charlas a los estudiantes, me llama la atención cómo los economistas hoy, a diferencia de los de nuestra época, no sueñan con estar en estas entidades, como dedicarse a la política pública, y piensan más en el sector privado, algunos ya en ser profesores afuera, pero ese, digamos, referente que teníamos constante en mi generación, y era pues seguirnos al banco o a Planeación o Hacienda, eran esas 3 entidades, que era como la meca para los economistas, el sitio ideal para desarrollar la carrera, para diseñar políticas públicas, para contribuir con el país. Sí, un poquito que piensa uno que entra motivado a estudiar economía por eso. Entonces ya me parece que ha cambiado. Sí, entonces, pero no era solo un miedo, porque era normal, nuestros profesores venían de ahí, ¿sí? Ya. Pero tú hiciste una salvedad ahora, y yo a veces me voy por las ramas, y hay veces cuando voy a la universidad, no dicto clase, ¿no te gusta? No es que no me guste, pero es que no hago hace mucho tiempo, lo dejé de hacer. O sea, lo hice al principio cuando estaba en FEDesarrollo, luego ya entré a trabajar en el sector público y me fui a estudiar, y me ha parecido muy difícil esa capacidad de dictar clases mientras uno tenía cargos en el sector público. Y también me pasaba con mis profesores que faltaban mucho, los que eran funcionarios. ¿Sí? Eso pasaba cuando yo estudié Derecho, o sea, pues obviamente uno de estudiante lo ve como que faltan y no hace como un análisis más allá. En esa época a mí me tocó los primeros magistrados de las Cortes después de la Constitución, y pues uno sabía que era gente ocupadísima, de hecho eran las clases tardísimo y todo, pero sí, ¿no? Había un tema ahí de ausencia importante. Tienes razón, acabo de caer en cuenta que uno sabía, entonces que si había algún problema dentro del espectro público, uno no tenía clase o pasaba. Claro. Sí, claro. Y de pronto es mejor, o sea, no importa que faltes 4 clases, pero que tengas a esta persona dictándola, ¿no? Pero entonces me parece que no puedo incumplir, que me parecía como difícil preparar las clases estando en el sector público. Entonces, bueno, finalmente, y posteriormente también, la universidad o las universidades empiezan a mejorar
su staff, la calidad de sus profesores, ya tiene más profesores de planta, más profesores con doctorado. Yo no hice el doctorado, entonces no tengo, digamos, esa calidad de muchos de los colegas economistas. Entonces, sí, bueno, no sé, pero ahora ahí me está rondando la idea, ahora que tengo un poquito más de disponibilidad, de diseñar un curso como de política pública y dar la clase. Sobre todo porque tú tienes ahí un planteamiento que sería importante entender, es porque a esas nuevas generaciones de golpe no les está interesando y la única forma muchas veces es estar en contacto con ellos, porque pues sí, porque uno le pueden contar, pero uno realmente... Claro, no, y fíjate que como me pasó a mí, que no es que te digan, véngase al sector público, que es maravilloso, no te están diciendo véngase al banco o véngase al DNP, simplemente van, dan su clase y eran las personas que estaban teniendo como todo el poder de toma de decisión y van mostrando ese camino, ¿no? Ok, claro, y después de que decides, digamos, con ese consejo que te da el profesor Cárdenas, si tú te vas para Desarrollo, sigues siendo parte de equipos de investigación. Claro, entonces esos 2 primeros años de mi carrera me dedico a la investigación. El primer año fue con Roberto Steiner, allá en Desarrollo. Hicimos un trabajo sobre tributación, fíjate, sobre como los 5 elementos claves de la tributación en Colombia. Fue un año de trabajo en temas de impuestos. Roberto ahorita también está en la Junta del Banco de la República. Y el segundo año con otro gran jefe también, Ulpiano Ayala. Él fue el primer viceministro técnico del Ministerio de Hacienda cuando crearon ese segundo viceministerio. Una gran persona, un gran investigador. Él falleció prematuramente, falleció en el año 2002. Bueno, y entonces con él hicimos investigación en temas de educación. Luego a Mauricio Cárdenas, director de Desarrollo, lo nombran ministro de Transporte. Entonces, a los pocos meses termino mi trabajo con Ulpiano, me voy con él al Ministerio de Transporte. Luego a él lo nombran director de Planeación Nacional, me voy con él a Planeación Nacional. Luego me voy a estudiar afuera una maestría a la Universidad de Columbia. Y cuando vuelvo a Planeación Nacional, ahí ya no estaba, Mauricio había salido, estaba Santiago Montenegro, director, y Alejandro, mi esposo ahora, de subdirector. Y ahí estuve 4 años en planeación. ¿Y tenías gente a cargo ahí? Por ejemplo, ya después de que además uno ya sale, estudia, vuelve, ¿tenías un grupo poderoso? Al principio no, digamos el primer año yo fui asesora de la dirección. Ok. Y luego al segundo año me ofrecen ser subdirectora de una dirección, subdirectora de inversiones públicas. Entonces ahí ya empiezo a tener gente a cargo. Sí, tendría unas 10 personas, 12 personas a cargo. ¿Te preocupaba o fue algo que te fluyó? ¿Sentiste que como que venías con ese tema o no, me fluyó y tuve estaba entrando a un área muy especializada del conocimiento, que es el manejo del presupuesto de inversión de la nación. O sea, Colombia tiene su presupuesto dividido en 2 entidades. El presupuesto es responsabilidad del Ministerio de Hacienda, pero los gastos de inversión pública por ley le tocan a Planeación Nacional. Y luego Hacienda consolida todo. Entonces, esta era una subdirección que se encargaba tenía 2 temas de esa dirección. Uno era el presupuesto de las entidades y otro es el presupuesto de las empresas. A mí me tocó primero el de las entidades. Y era un tema, como te digo, muy especializado, lleno de normas, de minucia, de detalle. Y llego sin conocerlo, con un grupo maravilloso de gente, o sea, gente tan generosa, funcionarios técnicos de los que cada vez están escaseando más, entregados completamente a su trabajo, muy profesionales, muy generosos con su conocimiento, muy pacientes con esta nueva jefe chiquita que llega. Eso te iba a decir, porque usualmente hay como ese staff de gente que lleva en la entidad un muy buen tiempo, que puede ser, que como te toca, generosa, podría no serlo, y con la chiquita, pues a ver, pues la chiquita entre comillas, porque ya no era tan chiquita. Sí, tenía 30 años, creo, pero... Niña. Sí, pero es que Planeación Nacional es, o era, no sé si eso sigue siendo así, una isla dentro del sector público. ¿Sí? Planeación Nacional es una entidad que
que es como muy horizontal, empezando por ahí, no es como cuando llego a Hacienda después me doy cuenta de ese cambio en la cultura de la Ujú, entidad. Planeación era como mucha gente joven relativamente, en formación, muy, muy poca gente de carrera, o si había, pues es gente que está abierta al cambio, que ve las oportunidades, ¿sí? Que no es, digamos, sí, la típica organización jerárquica y burocrática que caracteriza al sector público. Entonces, planeación ujú. era como, sí, como un grupo de personas como con, sí, con una cultura distinta, Okay. de mucha ¿Crees que la cultura colaboración. estaba hecha por la entidad? O sea, era como, y ahora que lo dices y tal vez en algún momento lo comentamos, sí, yo recuerdo pues, que no tenía un acercamiento con planeación, pero era como que era, sonaba chévere. Uno desde afuera como que yo no sabía nada, pero pues yo también decía, bueno, suena como chévere planeación nacional, la gente era como toda feliz, no sé. Exacto. Fíjate lo que estás diciendo, tan curioso, me haces caer en cuenta porque yo te he mencionado estas tres entidades siempre de referente para los economistas de mi época, ¿no? Eh, Planeación, Hacienda y Banco de la República. Pero, y las tres importantes, pero planeación era la chévere, o sea, el banco súper serio, súper formal, wow, sí. el Ministerio de Hacienda un poquito también, y planeación era play, era chévere, era... Para mí el banco en ese momento es como ese gran desarrollo de la constitución que uno veía ya como algo lejano, ¿sí? Pero planeación, tienes razón, era como algo chévere, como que yo me imaginaba a la gente ya súper, pues uno en su mente de recién graduado. Además, era también como el, no sé, el estilo, ¿sí? Era un poquito más informal, en el atuendo, por ejemplo. Ok, Uno veía a la gente planearse un poquito más informal, no mal vestida, pero más informal. es que éramos un poco sobreactuados en el resto del universo. Claro, el banco súper formal, corbata, todos de traje, todos perfectos. ¿Verdad? Eh, Ministerio haciendo un poquito también, pero planeación mucho más casual. ¿Sí? Ya, Entonces era otro estilo y eso se reflejaba en toda la cultura, ¿sí? ok, En todo donde tú lo mires. ok. Entonces, bueno, entonces esto era para llegar al punto del equipo con el que trabajé y eso era como una constante en planeación, no era solamente el área donde yo estaba, era gente, en general gente relativamente joven, con mucho conocimiento y con mucho rigor técnico. Entonces, y generoso. A mí me tocó un equipo grandioso que hoy todavía pues los recuerdo, los veo algunos de ellos y bueno, entonces ellos me acompañaron en este proceso de entender y sacar Sí. adelante esta subdirección. Después se va el director del área, que era Osvaldo Rodríguez, que me había llevado, y entonces me ofrecen la dirección, entonces paso a ser de subdirectora a directora de inversiones y finanzas públicas, que ya pues tiene estas dos áreas que te contaba, pues el de empresas y el de entidades más, el banco de proyectos, que todos los proyectos de inversión que se hacen en Colombia tienen que pasar primero por una metodología y estar en un banco debidamente inscritos, bueno, entonces también tenía esa área a cargo, más regalías, bueno, entonces ya paso a ser directora y Ujú, ya paso a tener unas 50 personas a cargo ok. y de nuevo, entonces ahí también, pues ya venía después, esto fue después de un año, año y medio en la subdirección, entonces pues ya tenía un poquito más de cancha, digamos, manejando el tema y manejando la gente. ¿Y qué te parecía difícil en ese momento de manejar la gente? Porque claro, obviamente ya tenías un buen grupo, ya tenías una experiencia. ¿Qué te parecía súper difícil? O sea, o que tú te acuerdes de ese momento, oiga, ¿cómo hago esto? ¿O por qué me parecía difícil de la gente? Me parecía difícil, sabes que a veces cuando había de pronto roces entre la gente del equipo, ahí me parecía un poquito difícil, ¿no? Difícil como, pues entender, solucionar, me tocaba, es que le tocaba a uno pues aprender a lidiar con esas diferencias y a, pues a dar línea, porque pues le toca a uno como jefe, eso me parecía difícil, no era común, pero a veces se presentaba. Ujú. Y ya, pero en general, ahí digamos en planeación no tuve mayores problemas, no, ahí en realidad fluyó y fue un gran equipo y no, estuvo, no, estuvo bien. Es que más tarde, y ahorita llegaremos allá, más tarde sí me pareció difícil, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda. Cuando yo llego, bueno,
Me voy adelantando. Sí. Después, en el 2006, me ofrecen la dirección de presupuesto ya en Hacienda. Ya. Entonces, vengo de directora de inversiones a directora de presupuesto en el Ministerio de Hacienda, presupuesto nacional, y primer choque, el cambio de cultura, como te decía. Entonces, Claro. pasar de 4 años en planeación, 5 años en planeación nacional, con, sí, con esta cultura tan, digamos, o con esa visión tan distinta a la de Hacienda. En Hacienda llego a encontrarme como todas esas características que uno oye de la entidad pública típica, ¿sí? Sí. Entonces, mucha burocracia, mucho. Entonces, en planeación uno podía, para hacer cualquier trámite, pedir unas vacaciones, cualquier cosa, pues nada, pasaba a recursos humanos, había un formato muy fácil. En Hacienda todo me parecía que era 5 veces Ok. más complicado, Ok. mucho más jerárquico, ¿no? Todo era súper doctor, no sé qué, esto no le puede decir a él porque este es el jefe, entonces tienen que hablar es con él. Sí, me parecía raro mientras en planeación uno entraba a las oficinas de todos los jefes, todo el mundo entraba, sí, hablaba con todos los jefes directamente. Okay. Sí, se decían por el nombre a los jefes. Ya, bueno, eso de entrada sí es un cambio porque en esa época uno no podía, pues yo no recuerdo, ahora es que uno es como todo zafado pero todo era doctor. Sí, Dijo un profesor en algún momento le contestó a un estudiante, mi nombre de pila, señor fulanito, es doctor, porque le pareció como que se había saltado el doctor, pero sí era común, a uno no se le ocurría. Sí, claro, claro. entonces esto era así en Hacienda, eh, y también, sí, bueno, más complejo me pareció en ese aspecto, muchos egos difíciles también de manejar. Ahí no me pasó tampoco con el equipo, ¿sabes? Ok. Aquí llego a un área grande, eran 140 personas en ese momento, pero, ¿sabes qué me parece más fácil de las entidades en general, no solo el sector público, sino pues a diferencia de crear empresa, por ejemplo, que tú Ujú. tienes todo ya Ya, diseñado, ¿no? Todos los procesos, las funciones, entonces tú no tienes que llegar a pensar usted qué está haciendo, sino cómo cambio, cómo mejoro, pero las funciones ya están. Entonces cada uno tiene su responsabilidad ok. y es como, usted tiene que hacer esto, haga esto, o por qué no lo cambiamos así, pero ya está, digamos, la base eh, pues construida, ¿no? Es una base Y legal y que sabes que muchas veces, porque yo siento que la gente le tiene mucho repelús al sector público, a mí pues yo siempre me ha parecido lindo, me gusta, y la gente dice que soy medio masoquista, y pues porque tiene todo este componente, sí tocas una diferencia que es bien importante, ¿no? Y es que la creatividad probablemente se limita un poco en términos de lo que vas a impulsar para mejorar, porque ya están las reglas y tampoco es que te puedas salir de esas reglas porque eso tiene unas consecuencias, o sea, no es solamente un querer, es que tiene unas consecuencias claro, complejas de orden legal. Y sabes que no lo había pensado así, tienes razón, porque eso yo creo que pues marca la cultura de la persona que ha estado en el sector público y dice, no, yo no me puedo poner a cambiar las funciones o subir o bajar porque sí tienes razón, no lo había pensado nunca así, la verdad. sí, es curioso porque después cuando me ha tocado interactuar con el sector privado me doy cuenta de esa gran diferencia y como son como dos lenguajes, ¿no? En el sector público uno solo puede hacer lo que la ley le establece. Así es. En el sector privado puede hacer todo menos lo que la ley prohíbe. Así es, abogada. Claro, Y le toca uno además en el sector en público este, entender un poco este tema de, en este brinco, porque tú ahorita estás en una empresa privada, este brinco, o sea, es la primera vez que estás en algo privado. O sea, este análisis lo estás haciendo, punto, lo sentiste ahora. no, ¿sabes cuándo lo sentí? Sí, aparte, pues ahorita por supuesto, Ah, pero lo sentí más cuando estuve a cargo de la relación con el sector privado en la presidencia. Yo fui alta consejera para el sector privado y competitividad en el gobierno del presidente Santos, y okay. mi rol era ser como ese vínculo entre el gobierno y el sector privado. O sea, llegaban las empresas, llegaban los gremios, eh, muchos empresarios también a plantear sus preocupaciones, sus propuestas, eh, sus inquietudes, sus problemas, todo era como sí, el receptor de esas solicitudes del sector privado y propuestas. Y ahí es cuando me daba cuenta como que hablamos dos lenguajes,
¿sí? Me di cuenta mucho, entonces, porque pasa en el sector privado que nada, hay un acuerdo entre, no sé, Sí, el gerente y el socios, subgerente, somos el gerente y el subgerente y decidimos que vamos a hacer y algo. entonces uno dice, voy a hacer esto, entonces ya mañana se empieza a hacer así porque es que este me dijo. En el sector público, yo te puedo decir, voy a hacer esto, pero hasta que no lo tenga en un acto administrativo no existe. No existe. Entonces llegaban como los del sector privado, no, es que la ministra dijo que nos iba a levantar esto, entonces nosotros dejamos de pagar esta cuota porque la ministra dijo que eso no tenía sentido. Pero ves, hasta que no existe un acto administrativo, no se puede hacer. La ministra les puede prometer el oro y el moro, que hasta que no se los ponga por escrito, no No, existe. No existe. Y entonces hacían que se quejaban que porque como es que me está tocando hacer esto cuando me habían dicho lo mismo. Uy, tuvimos un Tricaribe, por ejemplo, ajá. Uy, Dios buscaba. mío, que está caliente, porque aquí Ah, no, estamos. eso siempre. Eso Siempre está caliente, un pero tema, esta semana en Barranquilla está haciendo un calor que yo te digo. en serio, pues es que ya Bogotá también, mira, es tierra templada. Muy templada. Sí. Y entonces en el tema de Electricaribe, claro, buscando una solución para los problemas estructurales de la empresa y de la región, planteábamos una serie de demandan que porque no cumplimos con ese plan, pero era una Era un plan. propuesta. O sea, nos demandan por muchas cosas, por la intervención y demás, pero entre ellos estaba el incumplimiento por parte de los funcionarios que les habían dicho que iban a hacer una revisión de las tarifas, que iban a tratar de que las entidades que les debían plata les pagaran. Bueno, no, teníamos una serie de compromisos que habíamos buscado, de acciones, más que de compromisos, de unas acciones que habíamos identificado como claves para tratar de superar la situación. Y luego entonces, para la empresa, eso era que un incumplimiento de qué? Sí, el incumplimiento es contra la ley, pero aquí no estamos sino buscando conjuntamente unas soluciones. Sí. Es que tal Entonces, vez hay veces en el sector privado cometemos el error de pensar que solo hay que saber de cosas privadas y como que esa interacción, o sea, la verdadera acción política, que no es de política, es de comprender que son unos actores importantísimos dentro del escenario público que hay que respetar, cuidar. Sí, no es fácil y es muy frecuente, ¿sabes? Sí, lo estaba sí, también como pero recapitulando. claro, pero yo creo que es eso, como que nos falta un diálogo y un entendimiento del rol y las posibilidades de cada uno, ¿no? Porque además yo creo que como que la idea que en un lado es más fácil que en el otro. O sea, siempre el del sector privado dice, claro, eso ya el sector público que se rascan la barriga y que son burocráticos y, no. Y en el otro lado uno dice, ay, tan rico allá la empresa privada que solamente pueden organizar todo. Claro, es un poco como esta idea de la responsabilidad como por la sociedad, porque al final todos los roles se cubren. Yo recordaba, de hecho, cuando yo fui funcionaria pública que pretendí después antes de ser empresa y demás, que todo el mundo me decía, no, es muy difícil ese paso del público a privado. O sea, más o menos como ya te condenaste porque no te van a querer en el sector privado porque vienes de lo público. O sea, y yo decía, pero sí, sí, porque yo me acuerdo que alcancé a hacer procesos de selección en donde me hacían el comentario. O sea, yo venía como con una especie de peste en ese momento de, pero ¿por qué te fuiste al sector público? ¿Por qué no te queda? Pues porque a veces los headhunters se pasan, pero bueno, eso es otra historia, pero sí corresponde un poco a eso que dices, que a veces no, lo dijiste tal cual, ¿no? Es otra cultura y es un problema de lenguaje completamente diferente. Bueno, pero nos desviamos un poco. Entonces llegas al ministerio con tus 140 Personas. personas, con la ley que solo te permitía hacer lo que te permitía, nada más. Uh-huh. Y esa experiencia, y ahí sí funcionarios de carrera, o sea, ahí sí ya. Entonces, exacto, eso también fue otro choque, porque claro, en planeación también había funcionarios de carrera, pero yo creo que la cultura, no sé, como que permeaba y todo el mundo haciendo de carrera una carrera era en general muy activo y muy comprometido con su trabajo en planeación. Esa era mi impresión. En Hacienda no, entonces en Hacienda uno veía todo. Los funcionarios de carrera muy dedicados y los funcionarios de carrera que no hacían nada. ¿Sí? Que descaradamente decían, pero es que a mí me puso el senador no sé quién, o sea, sí, o sea, como veía uno de todo. Entonces, de nuevo, como te mencionaba hace un rato, todos los mitos del sector público materializados, identificados. Pero muchos, entonces uno trabaja con los que sí trabajan.
Y había muchos, afortunadamente, mucha gente con mucha experiencia, con el conocimiento en detalle, habiendo tenido que enfrentar crisis, ¿sí? Entonces, y también, curioso, entonces, a nivel de los subalternos, en general, sin problema. ¿Sí? Entonces uno dice, estos son los que uno identificaba, los que no trabajaban mucho, los que no, digamos, se metían de lleno en su tarea, pero había como 140 personas, había un ejército de gente que trabajaba muy responsable, muy competente. Entonces, pues eso facilitó mucho también la tarea. Me pareció fue más difícil el trabajo o la interacción con los pares, ¿sí? Okay. Sobre todo con las pares, ¿De curiosamente. verdad? Sí, hay Sí, veces tenemos problemas con las pares, somos como necias las pares. sí, esto era unos feudos, habían varias profesionales brillantes que llevaban muchos, muchos años en el ministerio, pero eran sus feudos, ¿sí? Entonces yo era la nueva que llegaba de planeación, más joven que todas ellas, y, y era difícil, había muchas tensiones, me pareció curioso y difícil ese trabajo, unos celos de pronto, pero que no entendía porque si estamos buscando lo mismo, o sea, entonces eso me pareció difícil de manejar, ¿sabes? ¿Habrá cambiado un poco eso? ¿Será que estamos cambiando? Yo creo que sí, yo creo que todavía tenemos ahí como unos temas de relacionamiento difícil, muchas veces por como esta lucha compleja de ganarse espacios, pero tú sientes que ha mejorado, o sea, Sí, en ese momento realmente, así como que... sí, muchísimo, porque fíjate que yo volví después al Ministerio de Hacienda, entonces esto fue cuando era directora de presupuesto, Uh-huh. complicado, ese choque, digamos, con la realidad de lo que era una entidad de este tamaño y esta relevancia como el Ministerio de Hacienda y este poder, ¿no? Luego, después de que soy mamá, en el 2009 yo me retiro soy mamá en el 2007, en el 2009 me retiro del ministerio porque sí estaba siendo muy difícil combinar las dos responsabilidades. Entonces no estaba viendo a mi hijo, no tenía tiempo y dije, pues no, me retiro, me fui para en ese entonces la Corporación Andina de Fomento CAF, que ahora se llama Banco Banco de Fomento. Latinoamericano de Desarrollo, una cosa así. Uh-huh. Eh, y allá me voy como economista país, el choque total, porque paso de tener estas 140 personas, este relacionamiento permanentemente con los ministros, con el equipo de Hacienda, con todos los directores, a un cubículo, hacer un reporte mensual sobre la economía de Colombia y de Brasil, yo sola. O sea, era yo Yo, sola en mi oficina, todo el tiempo trabajando, leyendo solito, fantástico, me parecía juicioso, pues delicioso. Un día, cuando el conductor del Ministerio de Hacienda llega a traerme todas mis cajas a la CAF, me dice, mira eso, y me dice, uy, doctora, pero esto parece un convento, porque está sí, callado, la nada, doctora me está yendo bien porque en lugar de estar está ahí en un pupitre solita. exacto, y callado, esto era un silencio, pero sí, pero fue un buen cambio, yo creo que me convino, lo necesitaba, estuvo perfecto, interesante trabajar también Oye, para... Silvia, dices una cosa ahí que me hace pensar como en esta cosa cultural. Yo creo que pasa en todas partes, pero aquí también somos un poco, y es como pensar que si yo estoy en una posición, que además hay un tema de éxito que tenemos que ponernos de acuerdo, que no tenemos que ponernos de acuerdo, pero este tema de que yo tengo una profesión exitosa, una carrera exitosa, ¿qué significa realmente eso? Pero a los ojos externos, uno es exitoso si está como cabalgando en las diligencias del oeste con 50 teléfonos y 50 personas a cargo y no sé qué. Y cuando tú ya estás en un pupitre, y yo creo una cosa ahora, y es que la gente que logra hacer esos cambios sin, digamos, sin sentir que como perdió toda esta cadena de soporte, es menos, es que tendemos un poco a pensar que entonces yo le presento aquí a la doctora Carolina, directora, mi jefe, bla, 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 es súper importante. Pero si yo soy ahí, es como que ya no es tan importante. Tendemos a pensar así y yo creo que hay mucha gente que no sale de esas situaciones cuando cambia y dice, no, pues yo ya no, ya estoy aquí, no me sirve o se siente apocada, ¿no? Yo creo que en eso tú has sido como, y ahorita lo iremos a charlar con el tema del banco, como coherente en la medida en que uno es y uno está tranquilo, si está bien, liderando o liderándose a uno mismo solito, porque... Exacto.
exacto. Y ahora más adelante lo hablaremos sobre lo que estoy haciendo ahora, que como no soy directora de nada, cabeza de nada, hablábamos el otro día preparando esto, pues directora de mí misma, de mi proyecto y como dice nuestra amiga en común, Estaba pensando, jefe de mi propia libertad, Carolina Angelita. CEO de mi Freedom. Exacto. Pero entonces, si uno no tiene ese rótulo al frente, pues a ojos de muchos está como desperdiciado, ¿sí? O desubicado. Entonces también, pues me ofrecen muchas cosas porque piensan que es que estoy desubicado, ¿sí? A la Pero no, doctora hay que sacarla del cubículo. exacto. Pero no, bueno, son distintas visiones que uno tiene de vida, ¿no? Entiendo. Entonces, bueno, pero entonces, volviendo a tu pregunta del Ministerio de Hacienda y que si eso ha cambiado, y esto lo puedo ligar de pronto al tema del liderazgo. Cuando yo me voy a la CAF, bueno, me voy a la CAF, luego me voy Salgo de mi cubículo. estoy en mi cubículo feliz, tranquila, a 2 cuadras de mi casa, relajada, trabajando feliz, pero el exministro Roberto Junguito, que ya también falleció en pandemia, era el presidente de Fasecolda y me ofrece que me vaya como vicepresidente ejecutiva de Fasecolda. Yo no llevaba ni un año en la CAF, pero me dejé tentar porque pues, yo lo había conocido cuando yo estaba en Planeación Nacional, era ministro de Hacienda y trabajaba, era para que yo reemplazara a Gustavo Morales, y se iba como magistrado auxiliar de la Corte. Él era el vicepresidente ejecutivo de Fasecolda. Y Gustavo no me convenció, entre los dos me convencieron, me fui para Fasecolda como vicepresidente ejecutiva. Ahí tenía, pues no directamente, pero pues era la vicepresidenta, entonces estaba como, y pues trabajaba con un equipo cercano como a las 60 personas, tal vez 60. Ya. Y también con el liderazgo del doctor Junguito. Entonces esto fui muy feliz de nuevo. Entonces ahí me voy, tanto la CAF, digamos como Fede Desarrollo, la CAF y Fasecolda, uno podría decir que son privados. Pues, pero todos son privados, pero con unas características particulares. Fede Desarrollo, en su caso, es un centro de pensamiento con una naturaleza de entidad sin ánimo de lucro. Sí. Con un impacto hacia lo público inmenso. Claro, la política pública hecha por privados, digamos, o recomendada por privados. La CAF, una multilateral, cuyos socios son los estados, sí, los mismos. Los gobiernos, sí. Ministerio de Hacienda de los países miembros. El Fasecolda, un gremio de las aseguradoras privado, pero pues con ese rol también de ser el representante de los intereses de la industria. Y ahí también me gustó mucho el trabajo porque con esta vocación de política pública, ahí encontré un espacio desde el regulado, no siendo regulador, no siendo el que toma la decisión, pero también analizando. Pero del otro lado, claro. Del otro lado, porque además los seguros, como es un sector muy, muy regulado, ¿sí? Como es parte del sector financiero, con el interés público de por medio, entonces es muy regulado y está en todos los sectores, entonces hay seguros. Una precisión, por si acaso, Fasecolda es el gremio que reúne a todos los involucrados y todos los actores del sector del aseguramiento, seguros y demás, por si acaso, porque a veces damos por hecho que es que todos sabemos quién es Fasecolda. De acuerdo, sí, en estos días de un paréntesis estábamos hablando como con todo este tema de la salud, de la UPC, en un grupo y descubrimos como para nuestra sorpresa que la gente no sabe qué es la UPC, como que no saben qué es la UPC. No, claro que no, claro, yo aquí por las ramas, muy a los rizomas, en mi clase de filosofía contemporánea, a los estudiantes la abrí diciéndoles que si ellos sabían qué era lo que, ¿no? en qué está. Y pues los primeros 15 minutos fue acerca del derecho a la salud. O sea, yo me siento súper contenta porque sé que eso es algo súper bueno porque o sea, eso también es filosofía contemporánea, digo yo, pero damos por hecho muchas cosas. Y yo creo que es parte muchas veces de lo que hemos repetido con las personas que hablamos y es, no podemos dar por hecho nada porque vivimos
cada uno tiene su vida. Y está bien, es que no tienen por qué saber qué es la UPC. Exacto. No tienen Sí, por qué sí, saber. tendría uno que ser muy egocéntrico para pensar que es que todo lo que está Exacto. alrededor mío, todo Todo el lo mundo. que le preocupa a mí, al resto también, ¿no? Y Así todo, sí. Pues en todo caso, digamos que es la UPC, que es la unidad por capitación, Sí, unidad per cápita, lo que se paga por cada persona para que lo atiendan en salud. Es como la prima, la póliza de salud de sí, cada persona que el Estado le paga. Entonces, por cada persona, no sé, son 2,5 millones creo que paga el Estado, no me acuerdo. sí. Pero es lo que paga el Estado por cada uno. Pero bueno, entonces volviendo, eso es Fasecolda, estuve en Fasecolda en el gremio de las aseguradoras, que de nuevo, como mencionaba, está presente en los seguros en todos los sectores, está el seguro previsional en los temas de pensiones, el seguro de desempleo, el seguro, las pólizas privadas de salud, el seguro agrícola, el seguro de cumplimiento catastrófico, obras civiles, está en todos los Otro sectores. mundo también. Claro, pero entonces fíjate que yo no sé si uno termina haciendo el mismo trabajo en todas las posiciones, ¿no? Lo que uno sabe hacer, sus habilidades, las termina replicando, porque yo lo que hacía en Fasecolda era lo mismo, es como esa visión transversal de los sectores, Ok. cómo afectaban las regulaciones, pero desde aquí, como te digo, desde el regulado, pues plantear las recomendaciones y las soluciones y las contrapropuestas a la regulación del gobierno, pero era con esa misma visión. Ahí tuve, y hablando de liderazgo, un gran aprendizaje, y era del doctor Roberto Junguito. Él era un líder gremial pues en este rol, que, como siempre, anteponía el interés general sobre todo lo demás. Él decía, sí, claro, yo represento a la industria, pero yo no estoy aquí para tomar decisiones que le permitan a esta compañía ganar más plata a costa de una medida que me parece que va en contravía del propósito general. Entonces, Okay. él se daba sus peleas internas Sí, importantes, sí, como claro. su visión, y lo tenían claro las compañías, como que, o sea, el doctor Honguito siempre va a hacer esa valoración de qué es lo más conveniente, o sea, lo que me está pidiendo la industria, lo que necesita la industria, cómo riñe con el interés general, y yo defiendo la posición que sea, pues, más objetiva posible. Entonces, Ujú. eso por un lado, en su visión del manejo, pero también con la gente, una persona generosa, eh, abierta al diálogo, eh, muy promotor de la rigurosidad técnica. Ujú. Le gustaba rodearse de gente, bueno, talentosa, capaz, curiosa, ¿sí? Entonces tenemos también un equipo maravilloso en Fasecolda. Entonces trabajamos muy, muy bien, muy armónicamente y con ese liderazgo de él. Entonces fue una buena lección. Eh, Haber pasado por Fasecolda, de verdad fueron años felices y pude pues apreciar esa forma, como te digo, también de una entidad muy horizontal y con esta capacidad que tenía de liderar Roberto Junguito. Ok. ¿Y ahí qué te quedaste qué? ¿Cuántos años? ¿Dos Tres. dijiste? Tres. Ahí me quedé 3 años hasta que a mi esposo lo nombran ministro de Salud. Y entonces, como les contaba, el gremio de los seguros que está en todas partes Hay es transversal también. bastante regulado por el Ministerio de Salud. Está el SOAT, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, que estaba regulado por salud. Los seguros previsionales, que es cuando uno cotiza para pensión, va un pedacito por si el cotizante muere, Sí. entonces no hizo seguro, eso se calcula. Estaban las pólizas de medicina prepagada también, entonces sí, teníamos mucha interacción con ese ministerio. Yo era vicepresidenta y me parecía como que podía haber un conflicto Sí. ahí, de nuevo, no legalmente, pero sí podía prestarse como, no sé, como para malos entendidos o mala percepción del gremio y entonces renuncié. Ok. ¿Y ahí te Y, ubicaste inmediatamente? Sí, creo que sí. sí, ahí, no, ahí esto fue en septiembre de 2012 y yo estuve haciendo un par de consultorías con Marcela Meléndez en Econestudio unos meses, y después Mauricio Cárdenas, que había sido mi jefe en desarrollo y en planeación, me llama a que lo acompañe como viceministra general de Hacienda. Ya.
Alejandro, mi esposo, él entonces ya estaba ministro de Salud. Yo decía, pero Alejandro, ministro de Salud, y yo viceministra de Hacienda. No te encargas para nada de los temas de salud. O sea, eso se los dejamos al viceministerio técnico, no sé qué. Yo, bueno, entonces me fui como viceministra general de Hacienda. Y entonces acá quería retomar la conversación hacia el tema de nuevo de la conformación de equipos y del liderazgo. Porque cuando vuelvo a Hacienda con Cárdenas como ministro, era otra cosa, muy distinto a cuando estuve en mi primera temporada, digamos, del 2006 al 2009. Aquí me sorprendió cómo la armonía de los distintos directores, todos remando al mismo lado. O sea, era como impresionante, esos egos, esas peleas internas, esas diferencias que viví del 2006 al 2009, no las encontré. Evidentemente la gente, es que ese es como el denominador común, pues no es porque uno lo esté buscando para decirlo, pero sí, o sea, llegas a la misma entidad y sientes otra cosa diferente, pues evidentemente es la gente. Claro, el tema de la cultura jerárquica y burocrática sí se mantuvo, pero sí era otro ambiente. Era curioso, y fíjate que no ha pasado mucho tiempo. Esto fue Eso te iba a decir, no era tanto. 3 años después, y 4 años después, y era otro ambiente. Entonces sí hay también que ser capaces de formar equipo, y ahí me parece que Mauricio Cárdenas tiene esa habilidad, ¿sí? Él como que sabe rodearse, sabe escoger a su gente, y ahí trabajé, pero fabulosamente esos 3 años en que estuve en el Ministerio de Hacienda como viceministra. Ahí ya te fuiste para la presidencia, ¿cierto? Sí, y eso, entonces viceministerio general tiene mucha menos gente directamente a cargo. ¿Sí? Digamos, a diferencia de presupuesto, en Hacienda resulta que las direcciones, por tradición, no dependen del viceministerio. En todas las entidades públicas está como la cabeza, que es el ministro, luego los viceministros y luego las direcciones. Dependen de alguno de los viceministros. Acá en Hacienda, por tradición, tanto la dirección de presupuesto como la dirección de crédito público y tesoro, como la dirección de apoyo fiscal, que son como las 3 megadirecciones, dependen directamente del ministro, ¿sí? No de ningún viceministro. Es como una tropa ahí que está, sino... Ya. El viceministro, y sobre todo el general, es más transversal y de coordinación, porque el viceministro técnico tiene claramente unas áreas a su cargo, que son las direcciones de regulación, más toda la interacción con el Banco de la República, por ejemplo, le corresponde al viceministerio técnico. El viceministerio general es más como si los temas transversales, como lo de afuera, hay mucho trabajo con el Congreso, bueno, yo por mi experiencia como ahí estaba en presupuesto, entonces también manejaba todo el tema de presupuesto, aunque el director de presupuesto, por supuesto, le responde directamente al ministro. Entonces tenía mucho menos gente a mi cargo, tenía un equipo pequeño, unas 8 personas. Bueno, más. Entonces, al viceministerio general de Hacienda le dejan como todas esas áreas que nadie quiere. Entonces termina siendo el responsable de los pasivos pensionales, del sistema de información financiera, de la oficina de planeación, luego le pusieron regalías, ¿sí? Como que lo que no sabemos a dónde poner. Sí, hay siempre entidades y empresas que van ahí dejando el castillo. Sí, entonces tenía como unas funciones muy diversas, ¿no? O sea, estaba como todo lo interno que nadie quería, más ese relacionamiento con las otras entidades, con los ministerios, con los gobernadores y alcaldes muchas veces, con los congresistas, y bueno, pero bueno, y también, tal vez por mi experiencia, también cuando hubo el cambio de gobierno, la reelección en el 2014, que tocaba llevar un nuevo plan de desarrollo, ahí también tuve esa responsabilidad a cargo que fue maravillosa, junto con el subdirector de planeación, que después fue director y ahora director de desarrollo, Luis Fernando Mejía, y tenía una asesora que tenía el ministro Cárdenas, Jimena Cadena, actual subdirectora de desarrollo. Entonces hicimos un gran equipo para ese plan de desarrollo, fue una gran experiencia. Y si bien yo no tenía, como te digo, directamente más de 10 personas a mi cargo, tenía pues las otras áreas que en total sí sumaban
unas 80 personas en Hacienda. ¿No? Es un impacto inmenso que yo creo que tiene que ver en esas posiciones de mucho liderazgo que son, y es impacto. Es más impacto. Y es más impacto. Y luego, y digamos, eso se ve más todavía cuando paso a la presidencia de la República, me voy en agosto, me retiro del Ministerio de Hacienda y en octubre, en noviembre, entro a la presidencia como alta consejera para el sector privado y competitividad. Ese rol que les estaba contando hace un rato de ser ese vínculo con el sector privado, pero también estar a cargo de todas las políticas de competitividad del país o coordinar ese sistema, que es la responsabilidad del consejero. Y de nuevo, con un equipo muy pequeño, pero maravilloso, tendría de nuevo otras 8 personas a cargo, o 10 personas. Maravilloso, por el impacto. Y claro, uno ya estando en presidencia de la República. Eso debe ser otra cosa, sí, claro. Es otra cosa. Eso uno levanta el teléfono, ministro fulanito, necesito que esté mañana aquí a las 10 de la mañana en una reunión, no es que no puedo, pero mando fulano, o la capacidad de convocatoria de la presidencia, pues es sin comparación, sin comparación. Y también la capacidad de articulación, ¿no? Porque entonces muchos de los temas están muy segmentados, como hablábamos ahora, por las funciones de cada entidad, pero no hay esta visión articuladora y esa necesidad de el trabajo coordinado. Entonces muchas veces le toca pues a la presidencia y eso hacíamos y entonces es un complemento, digamos, al liderazgo directo que uno tiene con su equipo. Pasa a ser un liderazgo con las entidades pues, que dependen indirectamente de la gestión de presidencia. Sí, claro. Con una responsabilidad y nuevamente un efecto que casi a veces no se puede cuantificar porque pues estamos hablando de un tema de país gigante. Yo creo que eso, y cuando estás en esas posiciones, Caro, tú dices, oye, me hace falta los equipos, si no tengo esto, volvería uno al cubículo. O sea, por ejemplo, ahí que tú dices, oiga, esta cosa, cómo se mueve, ¿piensa uno a ratos en el cubículo mientras está ahí o no? No tiene uno ni tiempo, no tiene uno ni tiempo, no. Y además que es tan apasionante, la verdad es que el sector público es muy apasionante, porque es un nivel vertiginoso de actividad, son miles de temas, o sea, uno no sale... La verdadera diversidad. Sí, la verdadera diversidad, y es un campo de acción tan amplio como uno quiera, o sea, uno le toca acotarlo porque si no podría trabajar infinito. ¿sí? Okay. Y también ver el impacto, ¿no? Porque uno sabe que está trabajando por mejorar nuestras condiciones, nuestro bienestar, nuestro país. Uno quiere creer eso y lo ve, pero sí lo ve. O sea, con las pequeñas decisiones que uno va tomando, va impactando, pues, o cree uno de la mejor manera a la población y a la sociedad. Entonces... con unos altísimos niveles de responsabilidad, de efectos que yo creo que hay veces no se miden desde lo privado, porque el efecto de una decisión en lo público repercute para la vida y lo acompaña por el resto de los días. Yo creo que eso es un poco injusto en veces con el tema público, que yo sé que uno hacerle como publicidad al sector público puede parecer poco popular, porque la gente le tiene miedo, le tiene una prevención, pero es que poner el pecho ahí no es fácil. Pero fíjate cómo es de paradójico, ¿no? La gente un poco desprecia esa labor. Esa es la palabra, del servicio público, porque también hay que reconocerlo, pues hemos tenido grandes deficiencias suministrando esos bienes y servicios y problemas de corrupción y de ineficiencia. Entonces, sí, la gente lo desprecia, pero de otro lado quisiera que gente muy capaz y competente llegara, pero yo no. Sí, es cierto, es un poco incoherente porque es como de valientes. Fuera de chiste, yo sé que probablemente mucha gente no esté de acuerdo y yo siempre en el podcast digo que no tenemos que estar de acuerdo, que ese es uno de los principios de mis reflexiones, es que siempre nos obligan, tenemos que ponernos de acuerdo y pues no tenemos que ponernos de acuerdo en nada. Con que nos respetemos está bien, pero yo sí creo que esa falta como de conciencia un poco de lo público hace que estemos un poco
como incoherentes, ¿no? Porque que haya gente preparada, pero que sean otros preparados. Yo no voy a poner el pecho para que después me critiquen, me cuestionen, pongo en riesgo mi patrimonio, mi vida, bueno, 50,000 cosas que están alrededor. Ahí en la presidencia estuviste hasta que te fuiste al banco. Finalmente al banco en donde empezamos, el banco. Pero sí, pero digamos que, mira, de nuevo lo curioso, como que yo nunca aspiré a ser codirectora del Banco de la República, o sea, como que no se me ocurría. Cuando tú me preguntaste al principio cómo me veía, pues no, pues siempre me veía como una funcionaria, ¿sí? No me veía como la jefe codirectora, o sea, ni se me ocurría. Ni se me ocurría. Y fue ya más adelante en la carrera cuando empiezan a, no sé, incluso a mencionarme, a ponerme a sonar para el banco, y yo para el banco, y entonces... empiezan a aparecer todos los fantasmas con los que cargamos, todos y todas permanentemente. Yo, pero... Sí. Mira que me parece que más todas que todos. Sí. Mira que me da la impresión, no sé si eso ha cambiado, pero muchos colegas, hombres, lo ven como normal. O sea, siempre que han querido ser codirectores. Ay, no, es que si nos falta una dosis de esa cosa que tienen, digamos que esto no es para banalizar el tema feminista y de equidad, pero sí, en eso nos llevan una ventaja porque tienen como un convencimiento, ¿por qué no? Sí. En cambio, nosotras como que, sí, como que no sé por qué no soñamos en grandes desde chiquitos, no sé. ¿Sabes también qué pasa? Yo estoy haciendo unos diplomados de docencia y tengo que reunirme con muchos profesores y recibimos un aprestamiento bien importante que, o sea, entre otras cosas, hablando del tema docente, me llama la atención porque yo nunca evalué a un profesor. A mí nunca, hace 30 años, me pasaron un papelito diciendo qué tal la profesora Carolina. Nunca. Y pues uno cuando está en estas, sí, le evalúan. La profesora es brava, la profesora no, o sea, sí, y eso, yo cuando me pasaron a mí la primera evaluación después de retomar hace año y medio, yo dije, ay, Dios mío, y los estudiantes van diciendo absolutamente todo. Bueno, y uno, que eso existe en todas las universidades, actualmente en la universidad que soy, hay que tomar un curso como de docencia y de pedagogía, súper chévere, la verdad, ha superado todas las expectativas que tenía, y somos como la mayoría mujeres de todas las facultades con hombres. Y la semana pasada alguien habló del síndrome del impostor y todas las mujeres teníamos súper claro qué era todo, ¿no? Y había unos señores, profesores de música y todos, hasta que preguntaron, ¿y eso qué es? Y entonces la profesora, docente, pedagoga les explicó y ¿sabes cuál fue la reacción? Que todos lo habían sentido. No sé. O sea, curiosamente, porque eran los hombres que no tenían ni idea, que lo habían sentido, pero que nunca se han puesto a detenerse como a decir, no, esto me va a impedir. Creo que es como, ellos lo pueden sentir, pero se mandan, que creo que es un poco a veces lo que uno dice, que lo detiene un poco, menos, pero sí lo tenemos como más insertado de golpe porque lo verbalizamos también. Ellos yo me imagino que cargan también ahí con su impostorcito adentro, pero son un poquito más valientes en eso, ¿no? O sea, sí. No sé, más sí. Fíjate, tú también, tú lo debes saber porque pues has trabajado en todo este tema laboral, pero cuando se hacen las convocatorias para los cargos o las posiciones, las mujeres llegamos, revisamos los 10 requisitos y es que hay 2 que no cumplo, pues entonces no pasa. De hecho, hay un estudio de una universidad en Boston que específicamente explica eso. Dice, es increíble porque los hombres se entretienen, tienen 2 de 3 o una y dicen, no importa, hágale. Sí, claro, yo creo que nos falta un poco, pero bueno, ahí vamos reforzándonos permanentemente. Entonces tú empezaste a oír y dijiste, el banco, sí, una posibilidad. Entonces, pues, pero los codirectores del banco los nombra directamente el presidente de la República. Esto también es una característica particular de nuestro ordenamiento jurídico. A mí me encanta una cosa, que pena que te interrumpa, y es que en este podcast va a estar incluida una clase de economía pública que yo creo que la necesitamos todos, entonces va con el patrocinio del podcast porque no creas, no es fácil. Yo vi clases de Hacienda Pública y todas estas cosas y todo lo que acabas de explicar, eso no es algo que deberíamos saber todos un poco, entonces yo creo que va a servir, va a tener doble propósito.
Bueno, eso esperemos, muy útil también. Entonces, a los codirectores, a los miembros de la junta directiva, los nombra directamente el presidente. Digamos, en muchos países tienen que ir al Congreso, o sea, el presidente los postula, como digamos, los fiscales, los procuradores, demás, y el Congreso los designa, los nombra. Pero aquí no, el nombramiento es exclusivo del presidente y el presidente Santos, un día estábamos en un viaje, íbamos para a recibir ya el ingreso a la OECD, que era uno de las banderas del presidente Santos de su gobierno, y lo logró. Entonces íbamos para allá y el presidente me pregunta que si me interesaría la Junta del Banco. Entonces yo pensaba, ¿yo? Y le respondo, presidente, no sé. Y estaba al lado mío la canciller María Ángela Holguín y Ay, tú contaste una entrevista en credencial, sí. Y María Ángela me dice, ¿cómo que no sé? ¿Cómo le va a responder eso al presidente? Y yo ahí como que caigo en cuenta, como obvio, o sea, sí. De nuevo, entonces llegan en esos microsegundos, se me empieza como a reflexionar y decir, claro, pues no le puedo decir que no sé, o sea, no sé es no, ¿no? Sí, claro. No pero sé. pero es que yo no sé si yo esté lista para ser codirectora del banco, no sé, entonces empiezo, pero le digo, bueno, no, sí, presidente, muchas gracias, es un honor que usted me considere, sí, me interesa, entonces, pues quedo a disposición de lo que usted decida. Entonces, bueno, luego pasan unas semanas, un mes, y finalmente el presidente me dice, listo, entonces... La postura. Sí, la postura. Sí, usted va a hacer. Entonces, y también, bueno, y el presidente Santos, el más adorado, llega, un día, es que me dice un día, mañana por la tarde, alístese que mañana por la tarde vamos al banco a hacer el anuncio. Y entonces vamos al día siguiente, él pide a la junta que estén ahí y llega y me presenta como la siguiente codirectora. Después me dice la jefe de protocolo del banco, me dice, mire, yo nunca había visto que un presidente viniera a presentar a un codirector. Nunca me había tocado. Okay. Entonces, pues... También una forma, es que hay veces cuando las cosas se hacen diferente, dan no sé, como una forma cálida tal vez, pues, o sea, es un gesto tonto que probablemente la persona que vio 50,000 designaciones en los últimos X años, pues lo recuerda, ¿no? Que muchas veces esos detalles en el mundo laboral suman y son como significativos, sí. Exacto. Entonces, bueno, entonces llego al banco. Wow. Esto es como la realeza. Peinada, bañada, tocó baño. Y además es un cargo, me imagino que es el análogo como a la Corte Constitucional, ¿no? Que es como el máximo cargo posible para un economista. O sea, tiene artículo propio, tiene parte propia en la Constitución, eso le suena a uno. Claro, cuando me explica el jefe, el secretario jurídico de la Junta, no, es que su jefe es la Constitución. ¿Sí? Entonces él llega, me explica todo el funcionamiento, no sé qué, me dice que su jefe es la Constitución. Entonces, y no solamente así, es como la realeza, porque, claro, yo llego, es que coinciden que mi nombramiento es un jueves y el viernes al día siguiente teníamos junta. Ajá. Y entonces, junta de tasa de interés, entonces llego yo caminando por esos pasillos de mármol con los retratos de todos los exgerentes, hombres, por supuesto, del banco en las paredes, y siente uno como esa dignidad del cargo, ¿no? Tú fuiste como la tercera, la segunda directora, ¿cierto? Sí. Tercera mujer, y llego además por primera vez a complementar a otra mujer. O sea, primera vez que había dos mujeres simultáneamente, nunca había pasado. Hubo una primera mujer codirectora, María Mercedes Cuellar, cuando se crea la Junta del Banco de la República, ya como banco independiente, en el 93. De cuando ya se hace, digamos, oficial. No me acuerdo si es 93 o 94. Yo creo que todas esas cosas empezaron a salir en 93, 94, que igual como... Creo que 94, ya se conforma la junta directiva, entonces solo hay una mujer, María Mercedes Cuellar, que renuncia para irse a ser senadora, a hacer campaña de Senado. Entonces, María Mercedes, un referente también, una gran economista, gran mujer. Entonces pasa desde el 96 que renuncia María Mercedes hasta el 2013
Todos esos años no hubo mujeres, Sí, no hubo mujeres en el banco, en la sí, junta. increíble. Llegan a Fernanda Mayhuashka en el 2013 y está solo Ana Fernanda, segunda mujer que llega a Fernanda, 2013 al 2018, que llego yo. Entonces, por primera vez hay dos mujeres, ¿sí? Ok, Pero increíble. no había habido. Sí. Y entonces, como te digo, yo caminaba por esos pasillos de mármol, sintiendo la dignidad del cargo y la responsabilidad de la decisión que iba a tomar. Sí, ¿Sí? claro. Que teníamos que... Y esto hoy es una entidad maravillosa, el Banco de la República es única. Es, sí, muy formal en sus procesos. Por ejemplo, en la sesión de junta, en el salón de juntas, cada miembro tiene una silla, un orden, y el orden de la silla es el orden en que vota el miembro. Ok, yo no me puedo sentar en la que se me ocurrió porque está más cerca de la ventana. Yo reemplacé a fulanito, entonces Ok, esa es la silla número 2, entonces yo voto de segunda. ok. ¿Sí? Entiendo. Sí. No, eso no está por ley, eso es el reglamento interno. No, claro, pero digamos, sí, Pero curioso. es la tradición, es la Ok, tradición. ok. ¿Mm? Entonces, y es muy, muy formal. Y es una entidad en general muy formal y muy con muchos recursos, a diferencia de lo que me ha tocado a mí vivir en el resto del sector público. En Ok. el Banco de la República, empezando por el recurso humano. O sea, es como, no sé si esté mal que haya gente como tan parecida, pero es gente como de un nivel técnico sobresaliente. ¿Sí? Es gente Ok. muy competente, es un IQ, yo creo que por encima del promedio, en promedio. Ok. Entonces, ve uno esa capacidad, esa cantidad de talento en todos lados. Entonces, es como un primer factor que me llamaba la atención. Segundo, bueno, esto de estar en la junta, sí es que cuando te digo, es como la realeza, es que los codirectores son como Sí, claro. un poquito como, Un poco rimbombante. sí, y el trato es como, sí, es como ese grupo especial, ¿no? Sí, sí, sí. Los jefes, Sí. ¿sí? Y tienen pues sí, una cantidad como de privilegios, digamos, al interior del banco. También una entidad muy jerárquica, también me llamó la atención, eso es también muy, muy jerárquica, muy masculina, y, pero, pero también trabajé maravillosamente con la gente del banco. Uno, resulta que los codirectores no tienen gente a cargo, ¿sí? Ok, Su equipo es el staff del banco. O sea, son ok. Lo la misma. comparto, digamos. Si necesita, si el codirector tiene algún interés particular, si quiere hacer alguna investigación, la solicita. ¿Sí? Como, Ok. mire, a mí me gustaría saber por qué es que los precios de la energía no están respondiendo rápidamente a las nuevas medidas, entonces pues, hace esa solicitud. ¿Sí? Y se las resuelven en el banco, pero es para conocimiento de todos. Si no es, es la petición que hace tal codirector, pero pues es para enriquecer el trabajo de todos, si se considera que vale la pena. Puede cada codirector cuenta con un pasante semestral para apoyar como las investigaciones que considere, pero no tiene un equipo propio. ¿Sí? Ok. Entonces, con toda la información que recibe del fabuloso equipo técnico del banco, pues toma sus decisiones y forma su criterio. Me llamó también la atención esto de, pues uno, no tener jefe. Realmente, a veces uno piensa que es maravilloso y es muy bueno en muchos sentidos, pero también es como difícil no tener cómo tomar esa última decisión distinto, en este caso, pues a la votación o al consenso. Esto Ok. de que la Junta funciona como un cuerpo colegiado, Sí. lo vine como a entender allí. O sea, eso que uno siempre oye un cuerpo Oye, colegiado, el colegiado de tal cosa dijo y y no decidió. sabe que para un cuerpo colegiado era como decir cualquier instancia, o sea, no le daba, no entendía. Pero aquí ya viendo que sí funcionamos como un cuerpo, es como los 7 miembros de la Junta buscando tomar una decisión y cómo se va a materializar y cómo se va a decidir o cómo se llega a un consenso. Y eso me parece un aprendizaje interesante. ¿Sí? Es como que, miren, no tengo a quién acudir si estoy en desacuerdo. O sea, me toca ponerme de acuerdo con mis colegas o aceptar que perdí. Y Sí, tú. o que me atengo a estas reglas con mi jefe de la Exacto. Constitución
que me parece, tú dices algo que es importantísimo y es que cuando uno va a definir como el tipo de trabajo que tiene, uno dice, acá tenía jefe, aquí tenía medio jefe, es como esa relevancia, y obviamente lo dijimos arriba, de las personas, ¿no? Como esa, a veces no es el trabajo, y yo lo repito muchísimo, sino son las personas, los jefes, qué tan buenos o qué tan malos son los que me marcan en el camino. Entonces uno dice, no, acá no tenía jefe o acá sí tenía jefe, acá literalmente tu jefe era la Constitución y llegar al tema del cuerpo colegiado, ¿no? Que yo creo que no es tan fácil porque uno dice, pues no me pongo de acuerdo, pues no, pues si perdió su postura, igual tiene que respaldarla. O sea, sí, claro, claro. ¿Y pelean mucho? En mi época no me tocó. En Okay. mi época me tocó un grupo también maravilloso de colegas codirectores, Okay. pero pues están todas las historias, ¿no? O sea, Okay. hubo muchas diferencias antes y sí, había algunos codirectores que no se podían hablar con los otros y todo era con documentos escritos y rivalidades y luego tensiones con el ministro de Hacienda de la época, porque el ministro de Hacienda es miembro de la Junta del Banco de la República, por constitución también, que también es otra cosa atípica, pero que a mí me ha parecido muy útil tener uno ahí a la cabeza de la política fiscal sentada, tomando las decisiones de política monetaria. Pero digamos, hubo momentos de roces, pero no, afortunadamente, no en mi caso, nosotros tuvimos un trabajo de colegaje muy productivo con diferencias, pensábamos distinto. Pensábamos distinto, pero pues no, tramitábamos muy bien nuestras diferencias. Alcanzaste a estar 2 años, ¿cierto? 3 años, 3 años. estuve 3 años como con múltiples cambios de colegas de junta. O sea, yo entro a la junta en julio y en julio del 18. Pero siempre fue. En noviembre o diciembre del 19 renuncia uno de mis colegas, Juan Pablo Zárate, que se va de viceministro de Hacienda. Él ya había sido viceministro de Hacienda y le ofrecen volver y a él le faltaba solo un año para terminar los 12 posibles años, que es lo máximo que puede estar un codirector. Entonces, decide irse al Ministerio de Hacienda, deja su vacante, llega Roberto Stein a reemplazarlo. Entonces fue un primer cambio. Luego renuncia José Antonio Campo. ¿Cuándo renuncia José Antonio? Estamos hablando de 19. ¿Cuándo renuncia José Antonio? Entonces por ahí cerquita, porque llega, porque ya, claro, uno con su referente de pandemia, ya en la pandemia estaba Arturo Galindo, que reemplazó a José Antonio Campo, que hubo 2 cambios ahí. Luego, en el 2021, se cumplía el término de todos los codirectores. Todos los directores están por 4 años, en un periodo que es institucional, no importa qué. Cada 4 años, el presidente debe cambiar a 2 de los 5 codirectores. Se les acaba el periodo en enero de cada 4 años. Y aquí se nos acababa a todos, incluso los que acababan de llegar. Y entonces el presidente cambió a 2, Ana Fernanda Mayhuachka, Gerardo Hernández, más otros, pues había nombrado el presidente a los otros 2 que habían renunciado, que había nombrado a Roberto y a Arturo, y que después, digamos, que yo de los viejos. Entonces, bueno, ahí quedamos con la nueva junta, pero era todavía los tiempos virtuales porque esto fue en febrero de 2021, post pandemia, entonces todavía estábamos sin ir presencialmente, haciendo todas las sesiones virtuales. Y esto fue, ¿qué? Febrero del 21. Y luego en septiembre del 21, de nuevo, renuncio, de nuevo, por motivos familiares. Los mismos motivos familiares. Los mismos motivos familiares, y Alejandro le dio a mi esposo por iniciar esta loca aventura de ser precandidato presidencial. Y de nuevo, si bien no era ilegal que yo siguiera en la junta, hay una norma que sí dice que los miembros de junta no pueden hacer proselitismo político. Gracias. Y bueno, yo habría podido decir, listo, yo me quedo y no hago proselitismo político, pero veía 2 dificultades. Una es que entonces, más o menos no podía estar en público con Alejandro, porque si se me acercaba a cualquier persona en un restaurante, en un parque, proselitismo, sí. A él, toman una foto, no sé qué, eso es proselitismo. No, es que yo estaba sentada, es que yo no dije nada. No,
¿sí? Sí, Era muy difícil. sí. Segundo, tampoco me parecía fácil para la reputación del banco. O sea, el banco tiene un activo muy importante y es su credibilidad y su reputación. La gente confía en el banco, lo ven como una entidad supremamente seria, técnica, rigurosa, ¿sí? Y estar ahí una codirectora, sí, pues como con Sí, esposa sí, de campaña, es usual que haces análisis, sí, de acuerdo. y yo también decía, no, mis decisiones pueden afectar al siguiente gobierno, ¿sí? Sí. Mi posición, claro, soy una de 7, Pero es una pero de siete frente, sí, claro. puedo dejar de ser como tan objetiva si pienso, y no, pues que esto le puede convenir o no le puede convenir al siguiente gobierno y que tal que Alejandro sea el presidente. No, no quería tampoco ningún cuestionamiento en ese sentido. Total, termino renunciando también a la Junta del Banco. Y ahí, bueno, pasa el tema de la campaña, que creo que eso fue una experiencia extrasensorial, esa ya no es laboral, sino sensorial para la vida, que eso deja unos aprendizajes maravillosos de liderazgo, me dirás tú, pero ya después de todo esto, entras al sector privado. O sea, ¿qué es lo que estás haciendo ahorita, no? Ah, sí, 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 fue ese lapso, pues. Sí, entonces me dedico, pues ya entrados en gastos, me dedico a la campaña, disfruto la campaña, aprendo, conozco gente, ¿sí? Otro tipo de observar el liderazgo, ¿no? Y las necesidades que tiene la gente también de contar con líderes, ¿no? Sí. Y Todos, todos necesitamos, realmente sí, es una necesidad que a veces no reconocemos, ¿no? sí, totalmente. Y en muchos frentes, o sea, Mm. distintos tipos de liderazgo estamos siempre necesitando. Ujú, ujú. Bueno, entonces pasada rápidamente la campaña, que ya en marzo del 22 se supo que no tenía ningún, ¿Qué me va a ningún futuro. Entonces ahí me dedico como a hacer consultoría privada, ¿sí? Desde entonces tengo como 3 roles. Uno es que hago consultorías con compañías, yo les asesoro en temas de regulatorios, tributarios, económicos. Eh, entré también a Datis Comunicaciones, es una firma de comunicaciones estratégicas. Ellos asesoran a muchas empresas, a muchas firmas en todos sus temas tácticos, estratégicos en comunicaciones, de posicionamiento de campañas, de manejo de crisis. Entonces tienen ese rol donde yo decía, bueno, ¿y un economista qué va a hacer ahí? Yo le decía eso a Andrés Ortiz, el entonces presidente. Me dijo, no, es que nosotros queremos complementar ese rol que hacemos con una visión de contexto país, de perspectivas económicas, de coyuntura, y nos gustaría que tú vengas a hablarle a nuestros clientes de eso. Entonces, Ujú. eso es lo que hago en Datis. Yo hago como un análisis de coyuntura económica para ofrecerle esa visión a los clientes de ¿Y te Datis. ha gustado eso? Me ha gustado porque también, o sea, no solamente como aprendo de esta industria tan distinta a lo que yo venía, que es la de comunicaciones, o sea, ver también esa rigurosidad, ese profesionalismo en su manejo, las recomendaciones que surgen de estas de los equipos de creatividad de la compañía, ¿no? Me parece muy interesante. Y mi rol digamos, de consejo estratégico me ha parecido también como útil y conocer las distintas empresas, porque llegan clientes de todas las industrias, ¿no? Ya. Con sus preocupaciones y con sus necesidades. Entonces, eso hago también. Estoy en varias juntas directivas Ah, sí. eh, y pues, también que me encanta porque es muy diverso, estoy en distintos sectores y entender como esas dinámicas propias de firmas tan diferentes eh, y poder de pronto aportar desde mi experiencia y conocimiento también para las decisiones de estas firmas me ha parecido muy valioso. Eh, y ahí también se da uno cuenta de la importancia del liderazgo en cada una, ¿no? Cómo van respondiendo todas estas entidades a esa cultura. Al entorno y a la cultura, sí, 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 es cierto, es cierto. Y la tercera, dijiste tres, estás en tres Entonces, frentes. no, pues digamos eso, es Datis, las consultorías a las compañías que hago Sí, yo y las juntas directivas, esos ok, tres. ok.
Ok. Bueno, pero tú, digamos, en todo ese Bueno, proceso, y ahorita, también, y tu consultoría privada, o sea, la tuya. y consultoría privada. Ok. Y bueno, y también, de pronto, un poco atado al tema de consultoría, está como el de conferencista panelista. Entonces, también ha habido como una demanda, afortunadamente, una amplia demanda al participar en foros y en Hablar. paneles y Mm, hablar y a contar esto mismo que hago, pero ujú. cuento dependiendo pues, a los distintos sectores en sus eventos, en sus congresos, a las juntas directivas distintas a las que estoy también, a veces me invitan a dar charlas, entonces soy también conferencista, digamos. Sí, la gente está consumiendo otro tipo de contenido como con una necesidad de entender, de comprender, me parece a mí, en eso eh, coincido contigo, como de entender, como de oír otras cosas, pero bueno, dejas por lado, estaba pensando una cosa, claro, y me pongo a pensar que todo el tiempo a mí me parece que has sido bien flexible, es decir, te has adaptado durante tanto tiempo a cosas diferentes, o sea, obviamente hay un marco y un pie fortalecido en el tema del sector público, pero te has adaptado, te has movido mucho, que usualmente no es tan frecuente, digamos, con personas de esta generación, pues como la que compartimos, que es como buscar estabilidad, estar quietecito, ¿no? Te has movido y has sido súper flexible. No sé si tal vez esa flexibilidad es como una luz para ese liderazgo, para ese trabajo en equipo, para, no sé, pero no sé si te consideras una persona flexible. Pensaría que me dirías que no, pero yo ahí en esa historia oída en un solo tiro, sí o no, me equivoco. No, yo creo que sí sabes, porque el otro día hablando con una de mis mejores amigas de la universidad, que ella siempre me pregunta cómo estás y yo estoy feliz, me encanta. O sea, siempre como que me encantan mis trabajos. Es Entonces, como que, cierto, es cierto, es y ella cierto. me dice, ¿por qué siempre estás feliz en los trabajos? Y yo digo, no sé, después me puse a pensar, es que, no sé, a mí me pueden como, no sé, contratar como para, no sé, Pero eh, es porque lo asumes, te preparas o simplemente es tu personalidad. Porque sabes que me pongo a pensar y es que en esto de la búsqueda del propósito del trabajo y todo mi tema, la gente confunde todo este tema de la felicidad. Yo sé y tenemos muchas personas en común que hablan del tema. Yo tengo mis serias dudas porque yo creo que uno tiene unos espacios de personalidades alegres, pero, pero es cierto, tú estás porque lo adaptas a ti o te sientes que realmente es que has coincidido o has llegado a trabajos que dices no lo aguanto un minuto, no, en toda tu experiencia como que no, no me ha pero es pasado. como de flexibilidad o realmente porque dices, bueno, estoy feliz porque me gusta, o Yo es, creo que lo adapto a mí, porque fíjate que era lo que te decía antes. yo no creo que todos esos años, todo, bueno, que yo vaya a hablar con las personas y que todo el mundo diga, no, sí, es maravilloso. Dices una cosa súper bonita, lo adaptas a ti. Sí, porque fíjate lo que te decía antes, que como que he llegado a la conclusión que uno en la vida o en el trabajo Uh -huh. siempre termina haciendo lo mismo. Entonces, o sea, yo tengo una forma de trabajar y tengo unos intereses Ajá. y así llego a abordar mis nuevos trabajos. ¿Sí? Entonces, pero eso siempre pienso, o como encontrar los elementos comunes, y siempre como que uno hace más o menos lo mismo, adaptado a su nuevo rol, pero en el fondo está haciendo, sí, claro, le toca hacer unas cositas distintas siempre, pero en el grueso del trabajo uno hace lo que se le facilita, lo que le gusta, lo que sabe. Claro, pero estás diciendo una cosa que yo sé que vas a decir, no, pero ¿cómo vas a hacer? Que es, a mí me parece tremendamente sabia. ¿A qué voy? Que en los trabajos siempre es como que la gente lo primero que tiende a pensar es no he tenido mucha suerte en este trabajo porque me fue mal o porque lo padecí, como que yo siempre digo que es el tema del negrito del batey, que es que el trabajo se hizo como castigo, entonces toda la gente siente como una presión y yo creo que tú estás diciendo una cosa que prometo reflexionarla, que me parece muy bonita y es uno siempre hace lo mismo, realmente es lo mismo. O sea, si de pronto fuéramos a hacer un negocio de galletas y decidimos que vamos a vender galletas, probablemente tu rol es muy parecido al personal del Banco de la República haciendo galletas, pero creo que ese es un mensaje bastante práctico y bastante chévere que deja esta conversación y es
hágalo, sea usted, o sea, que es el verdadero mensaje de autenticidad, que la gente dice, ay, no, ser auténtico porque es la única forma en que adaptas el entorno. Y probablemente no es que lo cambies, porque muy seguramente en todos esos equipos de trabajo debía haber gente hartísima, o sea, estoy absolutamente segura, pues, digamos, con 50,000, pero logras como esa, pero lo haces de intento o eso está o sea, es como nada. No, es como, sí, así resulta. Y es como te digo que lo he venido reflexionando, es más en los últimos años, y sobre todo a raíz de esta conversación con mi amiga que fue de tú hace 6 años, o no me acuerdo. Sí. Sí, y ella es como, ¿cómo siempre estás feliz en los trabajos? Me dejó pensando, ¿no? Pero también dices una cosa, no sé si te lo dijeron, que lo repetiste durante toda la conversación, y es ese reconocimiento en la generosidad de los demás. Todo el tiempo, o sea, detectaste, o sea, porque la gente dice, no, todo el mundo ve algo bueno en algo, no, no se trata de ver lo bueno, ni ser uno naif en todo, pero es ese reconocimiento en la generosidad de los demás, que yo creo que hace que definitivamente el que te recibió, el del grupo que llevaba mucho tiempo, el del jefe, el del mentor, probablemente por ahí esté la clave, ¿no? De pronto, sí, fíjate, de pronto es eso, es como que ahí está la gente para apoyarlo. Entonces, claro, siempre de pronto va a haber alguien, sí, complicado, conflictivo, no sé qué, pero hay un entorno, una cantidad de gente alrededor que aprovéchelos, aproveche el conocimiento del jefe, aproveche el conocimiento del colega, aproveche la experiencia que los otros han tenido. Y sí, y habrá oportunidades en otro sentido, con lo que te decía, por ejemplo, en Hacienda, en esa época difícil de estos egos que se encontraban, ¿sí? Y también, bueno, yo no quiero ser injusta con las mujeres porque también vine a descubrir, no en ese momento, pero vine a descubrir más adelante que los hombres también tienen unos egos y unas sensibilidades sorprendentes. O sea, no es que las mujeres no somos conflictivas, los humanos somos conflictivos, ¿sí? Sí, sí, Los sí. hombres también son, que es que este no le habla al otro porque es que dijo este le compitió para tal cosa, no, pero Sí, parece que nosotros lo evidenciamos un poco más, hay como una, pero sí, en eso tienes razón. Y te iba a preguntar acerca de eso porque la gente siempre habla y volvemos a lo mismo. Uno siempre asume que todo el mundo sabe que es este tema de los suelos pegajosos y los techos de cristal. Y mi descubrimiento es que a mis estudiantes digamos que me llevan una ventaja totalmente en su vida, que les doblo su edad, les he tenido que explicar de qué se trata. Entonces, pues porque volvemos a lo mismo, todos estamos como en un tema en donde, entonces desde tu experiencia, creo que lo has hecho como al tiempo, ¿no? Despegar esos pies y lograr derribar esos techos y trabajas por eso, porque sé que lo haces no solo de tus charlas, sino en cómo te has agrupado también con mujeres que están haciéndolo de forma permanente, evidenciándolo. Yo creo que falta mucho, pero pues sí, despegaste los pies y rompiste los techos también. ¿O cómo lo ves tú? O te quitas un poco de mérito. Yo a veces siento que es que nos quitamos un poco de mérito. sí, yo creo que las dos cosas. Uno, como nos pasa a muchas mujeres, y todavía les pasa a unos colegas, era convencida de que no había discriminación, de que yo por lo menos no había sentido discriminación, de que claro, obviamente que la mujer estaba relegada, discriminada, pero no en mi caso, no en mi entorno, no en el sector público, sí, como hice toda esta carrera en el sector público y yo siempre vi que las mujeres tenían las mismas oportunidades, subían a la par, sí, me había pasado, o sea, yo no vi ninguna limitación por ser mujer, por mi género. Entonces, siempre dije, cuando se estableció la ley de cuotas del 30%, yo decía, qué error. O sea, nos están limitando a un 30% cuando podemos ser más, ser el 50 o más. O sea, ¿por qué nos ponemos ese límite? Qué error. Y luego, con los años, todas terminamos tarde o temprano, me he dado cuenta. Entendiendo. Y todos terminamos entendiendo. Entiendo, no solo por mi caso, sino por mis amigas, mis colegas, que yo veo, igual que yo, no hay discriminación. A mí, yo he sentido súper bien siempre, he tenido maravillosos jefes, ¿no? Sí, ya te tocará experimentar, ojalá que no, Pero también hubo probablemente. una negación, ¿no? Yo creo que de alguna manera, porque a mí, por ejemplo, me pasó, yo he venido a hacer esa reflexión los últimos 10 años de mi vida.
Yo antes pensaba Igual que yo. no, yo era una privilegiada, yo no tengo problema, no sé por qué. Y yo creo, y me gusta mucho una cosa que decía Ariana Huffington hace como 2 semanas, y es que la tarea es aún más difícil porque decía, listo, llegamos, pero hay que ensanchar. O sea, porque definitivamente, aunque nos parezca, yo tengo discusiones permanentes con el universo sobre esto, les digo, es que nosotros vemos el mundo así de chiquitico y asumimos que la vida que nos toca es, pero las brechas y las diferencias no solo existen, sino que hay momentos donde se profundizan tanto que nos toca como convencernos un poco de eso. Entonces yo no sé dentro de ese mensaje, Caro, de hombre, es trabajar, es reconocer, pero también hemos fallado mucho en negarlo, ¿no? ¿No te parece a ti que lo hemos negado y que hemos hecho ahí como una caja de resonancia negativa? No sé. Sí, porque nos ha costado, así hemos crecido, ¿sí? Hemos crecido en un entorno cultural con unos sesgos que no identificamos inmediatamente, que nos cuesta trabajo reconocerlos a hombres y a mujeres. Entonces, los negamos muchas veces inconscientemente, porque pues así es, a eso estamos acostumbrados, no nos parece anormal que se den ciertas conductas, ¿sí? Ciertos eventos, nos parece, pues, ¿dónde está la discriminación ahí? Sí. Entonces, abrir los ojos, reconocerlo, es un proceso y que lo detona en cada caso es distinto. Entonces, en mi caso, pues cuando yo estaba en la presidencia de la República, este rol de consejera del sector privado, entonces me empieza a llamar la atención que la mayoría de reuniones que yo tenía con las juntas directivas, con los presidentes de las compañías, eran hombres. Y yo decía, ¿por dónde están las mujeres? Venían cuando era la vicepresidenta de Asuntos Públicos, la vicepresidenta de comunicaciones, o muchas veces en las juntas cuando había como unos puestos patrimoniales, era por la familia, venía y entonces era miembro de la junta, pero porque la empresa la fundó el tío, el abuelo. Sí. Entonces empiezo primero a darme cuenta del número, ¿no? O sea, muchísimos más hombres que mujeres en todas estas reuniones. Y también, ya por el lado público, cada vez que tocaba designar a alguien en una posición de poder, recomendar la terna para los magistrados, para un nuevo ministro de cualquier cosa, los primeros nombres, un nuevo gerente para tal empresa, casi siempre eran hombres, las listas son hombres, 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 y yo, ¿y dónde están las mujeres en esta lista? Y yo misma, cuando me pedían recomendar, recomendaba a hombres y luego me daba cuenta, no estoy recomendando a ninguna mujer, ¿por qué no se me ocurre ninguna mujer? Así es. Entonces me empiezo también a dar cuenta del techo de cristal. Entonces, recomendamos solo hombres porque solo hombres han ocupado estas posiciones, pero entonces, ¿cuándo vamos a abrirle la puerta a las mujeres? Entonces empiezo a entender que la ley de cuotas es importante porque es que si no, yo no obligo a que haya mujeres, entonces no voy a generar muchas veces ese espacio. Y si yo no obligo a que haya mujeres, de pronto nos quedamos solo con ministras de Cultura y Educación y no más mujeres en el gabinete. Así es, así es. Entonces, sí empiezo a entender esa importancia y ese concepto, como dices tú con tus estudiantes, pues uno el techo de cristal, yo no tenía ni idea qué era hace 10 años. Entonces lo entiendo y lo identifico, y aquí está el techo, y cómo hacemos para empezar a hacerle grietas a ese techo. Y que sea más fácil, no solo para uno, sino para las que vienen, porque es que finalmente es lo único que va a equilibrar un poco el asunto. ¿Alguna vez te has visto como empresaria? Como voy a montar mi empresa de... Sí, ahorita lo estoy pensando porque como tengo estas actividades de asesoría, de consultoría, y yo digo, Dios mío, me tengo que organizar, y qué tal si monto una empresa, pero no le he sacado el tiempo, pero porque no es tan fácil, y ahí es donde vienen estas reflexiones que te digo de que crear empresa es muy difícil en todos los frentes, digamos, aparte de los trámites y lo administrativo, pues requiere una estructura y una claridad que no es fácil. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuáles productos? ¿Cuáles servicios? ¿Cuáles tarifas? ¿Qué tipo de apoyos voy a requerir? ¿Qué les voy a poner a hacer? Entonces, como son tantas preguntas tan difíciles, siempre los dejo ahí y como estoy tan cómoda en mi mundo actual, pues
No, pero a veces me ronda esa idea de, bueno, ¿qué tal, por qué no crear empresa? ¿Sí? Y por qué no, sí, tener una firma que también aporte desde otro ángulo y que genere empleo y que, ¿sí? Sí, es Pues, una forma de complicarse, pero tiene también unas satisfacciones bien bonitas y creo que con todo lo que nos has contado, como que uno dice, chévere, también esa marca, ahí sí, la marca personal, la marca personal en un negocio así. Caro, para ir cerrando, quisiera como, a ver, la mayoría de las personas que oyen este podcast son mujeres. Por ahí Santiago tiene como los datos de la población, pero sí me gustaría como un mensaje de pensar, oiga, los equipos, las relaciones, los detalles del mundo laboral. Yo me quedo con una cosa que me pareció fantástica y es eso de uno siempre hace lo mismo o es lo mismo, me gusta más, y por eso puedes percibirle el lado positivo a todos los entornos. O sea, creo que es además una estrategia, pues puede ser no maquinada así, pero funciona porque es una constante como en tu charla y pues para quienes te conocemos sabemos que es así, que le encuentras como el lado positivo a las cosas, pero de verdad, no el positivo de todos maravilloso. Como qué dejarías tú después de esta retrospección? Fuimos 30 años atrás y ya volvimos al hoy. uy, Joan, difícil. Bueno, yo creo que eso es como uno buscar su esencia en donde se esté desempeñando, hacer las cosas con, con cariño, con ganas. Sí, hay muchas tareas que son tediosas y todo, pero si uno logra imprimirle su sello, su visión, su criterio, su esencia, salen mejor. Eso de un lado. De otro lado, lo que también les dije y es, siempre hay gente valiosísima al lado de uno. ¿Sí? Siempre, no sé, ahorita se me ocurre, pensando de nuevo también en nuestra amiga Carolina, no sé, que le dice que son ángeles, pero siempre uno tiene las herramientas alrededor de uno. Yo muchas veces pienso como en esa serie de nuestra juventud que era MacGyver o MacGyver, que siempre encontraba la forma alrededor de él, encontraba la pinza, el gancho, el cable, la cuerda, todo lo que necesitaba Sí, para sí. solucionar. Y ahí están alrededor. Entonces uno puede estar muy enredado y complicado, pero las personas del entorno están ahí con la pinza, el gancho, la cuerda, el cable que uno necesita para, Okay. para solucionar. Entonces, con un poquito también abramos los ojos a esas oportunidades que nos da el trabajo en equipo, las experiencias de los otros, las fortalezas, ¿sí? Y de nuevo, claro, esto no es pintar el mundo rosa y que todo es perfecto porque alrededor tienes un equipo de colaboradores maravillosos. No, hay muchas Sí, todos dificultades. somos ángeles. Sí, 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 sí. ¿Cómo sorteamos? Y el que es ángel un día después ya deja de serlo y está bien, ¿sí? Pero ¿cómo sorteamos nuestras dificultades y cómo sacamos nuestras tareas adelante y cumplimos ese propósito con las herramientas que tenemos alrededor? Entonces, como identificarlas y uno se da cuenta que funciona, ¿sí? Uno se da cuenta que funciona y que no, entonces, y que le funciona a uno. Y es eso, es agarrarse de las cosas que la vida le pone alrededor para que funcione y de su experiencia y su conocimiento para sacar adelante las labores. Ok. Pues, Caro, y lo sabes porque te lo he contado de poco, el nacimiento de este podcast que es inherente a la vida, inherente al trabajo, es como entender que el trabajo siempre está presente en nuestra vida, de hecho ha sido como una obsesión en todas estas reflexiones y cómo se cruza con la vida y siempre digo que si uno le da aire al trabajo, le da aire a la vida, o sea, porque puede lograr establecer como límites, organizarse mejor y mejorar los entornos. Entonces, pues nuevamente te doy las gracias con el corazón porque desde el comienzo me dijiste que sí, porque me entretuve como siempre en estas conversaciones, porque de los piropos más lindos que le han dado a este podcast es como que es una conversación como si estuviéramos en vivo y en directo
como lo hemos hecho y lo disfruté muchísimo. Y bueno, espero que invites a escuchar el podcast, en este caso a verlo, y bueno, que lo recomiendes y que les des un abrazo gigante a esta audiencia que está pendiente. Sabes que a mí me da un poco de pudor replicar, digamos, los espacios en donde estoy, como que no, yo no soy capaz de hacerlo yo. Sí, claro, Pero, nada, pero en serio que me parece que esta labor que haces con Inherente es tan importante para, no solamente para las áreas, para las empresas y para sus áreas de pronto de recursos humanos, sino en general para los distintos, para todas las personas, para los líderes, para uno mismo, sí, identificar como esas, muchas veces esas actitudes y esas barreras que no vemos normalmente. Entonces, sí, haciendo, pues escuchando tu podcast, uno muchas veces se da cuenta, claro, yo soy así, ay, ¿por qué me pasa esto? Tienes razón, ay, qué bueno, qué importante que son las formas, qué importante que es la empatía, qué importante que es, y darme cuenta que muchas veces no estoy escuchando, ¿sí? Entonces, las reflexiones que genera Inherente me parecen valiosísimas con tu conocimiento, Joana, de verdad, con tu enfoque y tu aproximación, que me parecen valiosísimos. Entonces, bueno, voy a hacer un esfuerzo No, que es difícil porque muchas veces a uno le pasa, a mí me pasa, yo ya es que me volví un poco descarada, entonces voy por el universo recomendando mi propia reflexión. De hecho, he tenido que quitarme una barrera y empecé, bueno, 50.000 barreras, empezamos ya a hablar tímidamente de filosofía, que era algo a lo que yo le tenía como un respeto inmenso y como que la gente entendiera que tenía que ver eso con el trabajo. Y bueno, ha sido súper bonito y siempre que a uno lo escuche, así sea una persona, como que le llena a uno el corazón y lo hemos hablado muchas veces. Entonces te agradezco mucho el tiempo porque además es un tiempo valiosísimo, como esa autenticidad, cada vez que pensabas en recordar cada cosa, ese reconocimiento a tus profesores, a los mentores, que muchas veces se nos olvida, ¿no? Se nos olvida reconocer y los mentores se nos van yendo muchas veces y uno se quedó como con esa deuda de decir, oiga, usted me inspiró un montón y eso hay que hacerlo, porque cuando uno se lo dicen, es queda uno como con algo ahí en el corazón que es bien bonito. Así que te mando un abrazo gigante, muchísimas gracias y espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Absolutamente, lo mismo para ti, Joa, felicitaciones y un gran abrazo. Vale, un besito, chao. Chao.